en línea. El día de hoy tenemos el honor y el placer de estar con la doctora Pamela Mary Pennington, quien posee un postdoctorado con la beca American Society for Microbiology en Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. También posee un postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale y es miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala. Actualmente es directora del Departamento de Bioquímica y directora del Centro de Estudios en Biotecnología en la Universidad del Valle de Guatemala y es editora en la revista PLOS Neclic Tropical Disease y miembro de la IAP COVID-19 Advisor Group seleccionada de las Academias de Ciencias Internacionales. El líder internacional en educación de microbiología elegida por la American Society for Microbiology. Ella la mañana de hoy nos va a hablar sobre la paratransgénesis para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Antes de iniciar, quisiera por favor pedirles a todos nuestros invitados que mantengan su micrófono apagado. Cualquier duda o comentario lo pueden realizar en la caja de chat. Y también informarles que esta sesión está siendo grabada para subirla posteriormente en nuestra página de YouTube. Sin más que decir, doctora Pennington, es un placer tenerla con nosotras y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a esta actividad que va a ser seguramente una de muchas que van a seguir viniendo en el futuro. Y quería también mandarles a todos un saludo especial porque creo que no es muy conocido que hoy, 10 de noviembre, es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El día de hoy voy a presentarles una serie de proyectos que hemos estado haciendo en el Centro de Estudios en Salud con el Centro de Estudios en Biotecnología en la Universidad del Valle. También vamos a ver un poco sobre la enfermedad de Chagas. Les voy a presentar en un segundo. Solo un momento, aquí está. El contenido de la charla de hoy. Vamos a empezar con una revisión de la enfermedad de Chagas para los que no la conocen, sobre la situación actual en Guatemala y en el mundo. Y luego vamos a hablar sobre la paratransgénesis, el concepto de paratransgénesis y cómo puede desarrollarse como una alternativa para el control del vector de la enfermedad de Chagas. Y luego también sobre la paratransgénesis basada en interferencia de ARN. Y por último vamos a hablar sobre unos proyectos que tenemos recientemente usando bacterias transgénicas para el control de mosquitos que transmiten la malaria. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que se le conoce internacionalmente como una enfermedad desatendida porque hay pocos investigadores estudiando esta enfermedad a nivel mundial. Es una enfermedad de la pobreza y por eso no hay mucho interés en las farmacéuticas para desarrollar, por ejemplo, vacunas o tratamientos nuevos. Y es una enfermedad transmitida por insectos que viven en casas de construcción como la que vemos en esta fotografía, de construcción con materiales como palmera o adobe. Entonces, por eso está asociada a comunidades que viven en extrema pobreza. En 1990 se estimaba que 30 millones de personas estaban infectadas en Latinoamérica. Esta es una enfermedad que se daba principalmente en Latinoamérica porque los vectores se encuentran solamente viviendo adentro de casas en Latinoamérica. Pero más recientemente se ha empezado a ver más casos en Europa y en otros países desarrollados por el efecto de la migración, ya que las personas que están infectadas migran a países como España, por ejemplo, o Estados Unidos. En los 90 se empezaron a hacer varias campañas de insecticidas para rociar adentro de las casas. Estos insecticidas que se usaron son residuales, entonces tienen un efecto que dura varios meses. Y con estos se logró hacer un control en muchos países en Centroamérica y en Sudamérica. De tal forma que para 2010 se estima que ya solamente 6 a 8 millones de personas están infectadas.
se ha logrado controlar bastante la transmisión por el vector. Es de notar que también hay otras formas de transmisión que son poco conocidas. Una es la transfusional en sangre o en órganos, y también la congénita, que es de madre a hijo, transplacental o durante el parto. Y finalmente, por la vía oral, han habido brotes en Sudamérica asociados a jugos de frutas que están contaminados con parásitos que provienen de los insectos que cayeron en el jugo de fruta. Aquí vemos en esta foto una fotografía muy conocida de una niña con el signo de Romaña. Esta es una forma muy típica de la enfermedad de Chagas en la primera fase. Esto se da cuando el parásito ingresa a la conjuntiva del ojo después de que el vector se alimentó cerca del ojo y ahí depositó el parásito. Y aquí vemos una fotografía del parásito en su fase en la fase que está en la sangre, que es el tripomastigote. Aquí vemos el ciclo de transmisión. Esta es una enfermedad que no es transmitida por la picadura en sí, es transmitida por las heces que están contaminadas con el parásito que es infeccioso. Entonces vemos aquí un insecto que se está alimentando de un animal o de una persona infectada. El parásito se desarrolla dentro del insecto. Se mantiene solamente en el sistema digestivo y luego es defecado. Entonces en estas heces que son depositadas durante la ingesta sanguínea va el parásito y la persona o el animal se va a infectar si introduce por medio de abrasiones en la piel o a través de la mucosa del ojo o de la boca. Se introducen estas heces infectadas. El parásito luego infecta las células subcutáneas. Eventualmente entra al sistema sanguíneo y va a infectar células, principalmente células del corazón. En el corazón se puede mantener por 20 años en una fase que no produce mayor daño, pero después de varios años de estar infectando puede empezar a haber inflamación y eso es lo que causa lo que le llamamos el miocardio, que es el corazón agrandado. Esta miocarditis que vemos aquí es uno de los efectos principales de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. Vemos aquí también que el ciclo no solo incluye al humano, esta realmente es una zoonosis, entonces se mantiene dentro de la naturaleza por medio de transmisión entre vectores y estos animales, como los armadillos, pueden haber también monos. En el área doméstica y peridoméstica van a estar los perros, los gatos, incluso los roedores. Para ponernos un poco en contexto en cuanto a la enfermedad de Chagas en Centroamérica, se tuvo una iniciativa al final del siglo pasado que proponía interrumpir la transmisión por dos vectores principales en Centroamérica. Uno es Rhodnius prolixus, que vemos en la fotografía arriba. Esta especie estaba principalmente localizada en áreas focalizadas que vamos a ver más adelante en Guatemala y en Honduras. Y Triatoma dimidiata, que vemos aquí abajo. Rhodnius prolixus estaba asociado a casas hechas de techo de palma, ya que es una especie que se encuentra usualmente asociada a palmeras. Mientras que Triatoma dimidiata está asociada a casas hechas de adobe, porque es una especie que tiende a habitar los nidos de animales, ya sea en cavernas o en árboles. La principal limitación de esta iniciativa de rociamientos adentro de las casas fueron que teníamos poblaciones peridomésticas de Triatoma dimidiata y también silvestres en ciertas áreas geográficas. Y en Panamá hay otra especie que es Rhodnius pallescens, que se encuentra asociado a las palmeras y es muy difícil eliminar ese tipo de vector.
Aquí vemos cómo se encontraba Guatemala antes de la iniciativa de rociamientos que tuvimos en el 2002. Esta fue una encuesta en la que se escogieron aleatoriamente comunidades de toda el área endémica, que era principalmente el área de Oriente, pero también se incluyó Baja Verapaz y más adelante Alta Verapaz. Se ve que tenemos puntos bastante focalizados. El rojo indica que hay más de 4% de infestación. Eso significa que 4% de las casas por municipio están infestadas. Esta es la principal razón por la que se logró eliminar el vector Rhodnius prolixus en Guatemala. Hace poco fue ya declarado eliminado por la Organización Panamericana de la Salud gracias al uso de insecticidas a nivel intradomiciliar. Ahora, el caso de Triatoma dimidiata es diferente. Esta especie está mucho más dispersa, es menos focalizada. Aquí vemos áreas en las que hasta el 30-45% de las casas en los municipios estaban infestadas con este vector, en los puntos de azul oscuro. Entonces vemos que esta especie se comportaría de forma diferente y sería un reto mayor poder llegar a controlarla. Entonces aquí vemos un mapa de un análisis que se realizó después de varias rondas de rociamientos. Esto se hizo entre el 2002 y el 2004. Se rociaron las casas adentro y se logró ver que empezando antes del rociamiento vemos los puntos rojos y puntos azules, son áreas con infestación de Triatoma dimidiata. Y vemos aquí después de una ronda de rociamiento cómo va reduciendo ese porcentaje de infestación. Y luego la segunda ronda de rociamiento, vemos aquí el efecto de esa segunda ronda. Esto que vemos aquí abajo es un área que consideramos que es un área en donde los insecticidas no están funcionando de forma, de la misma forma que en otros lugares. Hay una infestación persistente que es bastante difícil de controlar solo con insecticidas. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en estudiar esta área de Jutiapa porque es un área donde hay infestación consistente a pesar de muchas rondas de rociamiento. Hicimos un estudio ahí de serología con niños y mujeres embarazadas, mujeres de edad fértil, perdón, y encontramos que para el 2015, después de las rondas de rociamiento, había bajado el porcentaje de niños positivos de 9% previo a las rondas de rociamiento a 1% en 2015. Tenemos también que el 10% de las mujeres estaban entre 15 y 45 años de edad, eran seropositivas en esta región. Entonces empezamos a promover más un sistema para que las mujeres accedan a los servicios de salud prenatal, para que se hagan la prueba de Chagas y puedan luego, si el bebé naciera positivo, se le puede dar tratamiento al bebé. Hay un tratamiento que es muy efectivo en las fases tempranas de la enfermedad, pero no tanto cuando ya está más avanzada la enfermedad, y por eso es muy importante desarrollar estrategias de diagnóstico temprano. Entonces, dada la situación en Guatemala, vemos que hay retos para el control sostenible de este vector. Tenemos uno que es el costo de los insecticidas. Todos los rociamientos que se hicieron en el 2002 al 2004 fueron financiados por la cooperación japonesa. También el problema que puede surgir en algunos casos, aunque en Guatemala no se ha reportado, es la resistencia a insecticidas. La presencia de los vectores que están en el peridomicilio o de forma silvestre. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esa región que les mostré. Tuvimos un estudio de intervención y vemos antes de la intervención la dispersión de la infestación en las casas.
y luego, después de una intervención que hicimos, cómo se redujo, pero sigue persistiendo. Entonces, eso nos llevó a tener algunas ideas de poder hacer unas propuestas para tener estrategias alternativas al uso de insecticidas tradicionales. En el postdoctorado que realicé en los Centros para el Control de Enfermedades y en la Universidad de Yale, estaban trabajando en un concepto que se llama paratransgénesis, y les voy a explicar ahora de qué se trata. Para entender un poco la paratransgénesis, les voy a explicar un poco más sobre la biología del insecto en sí. Aquí vemos el intestino del insecto. Vemos que los parásitos entran con la ingesta sanguínea y van a colonizar el intestino. Adentro del intestino también hay bacterias que están afuera del lumen. Están en el lumen, fuera de las células. Entonces, estas bacterias son simbióticas y se cree que están dándole vitaminas al insecto que no están en concentraciones altas en la sangre. Entonces, el parásito está junto con estas bacterias adentro del intestino. Y cuando entra a la sangre, usan la sangre como fuente de nutrientes y empiezan a replicarse. Luego, el parásito y las bacterias se mueven al recto. Hay un movimiento activo. Y en el recto hay una deyección de orina junto con las heces que estimula que el parásito se vuelva infectivo y al mismo tiempo también se liberan bacterias. Estas bacterias se mantienen en la colonia de los insectos por medio de coprofagia. Es decir, las ninfas que emergen se alimentan de las heces de los adultos y adquieren estas bacterias simbióticas que les permiten desarrollarse en su vida. Entonces, mi jefe de postdoctorado, el doctor Ben Beard, tuvo esta idea en los 90s de hacer el concepto de paratransgénesis, que es tomar estas bacterias simbióticas, aislarlas, transformarlas para que produzcan péptidos que puedan matar al parásito adentro del intestino y reintroducirlas por medio de unas heces artificiales. Aquí vemos, por ejemplo, estos puntitos azules. Es lo que simula unas heces artificiales. Las heces de estos insectos son negras por la forma en que digieren la sangre y están atraídos por el color negro. Entonces nosotros hacíamos preparaciones de bacterias con tinta china negra y poníamos eso en papel y los insectos pueden llegar y tomar las bacterias de ese sebo en el papel. Entonces, el concepto original era lisar al parásito adentro del intestino del insecto. Pero cuando empecé yo a presentar esta idea en diferentes congresos en Latinoamérica, las personas sí me preguntaban, pero bueno, ¿se va a eliminar la transmisión porque se muere el parásito en el insecto? Pero no se elimina el vector, no se elimina el insecto. Y ese insecto está dentro de las casas y está alimentándose de las personas en la noche. Entonces es en sí una peste. Lo que queremos entonces es reducir la presencia del insecto, no tanto bloquear la transmisión, porque sí necesitamos reducir que el vector esté en la casa. Entonces empecé a pensar cómo podía adaptar este concepto de usar bacterias simbióticas transgénicas para atacar el vector y no solo al parásito. Entonces, en ese momento, en aquella época, estaba apareciendo una de las técnicas que es ahora muy conocida, que es la interferencia de ARN, que fue descrita por dos ganadores de premio Nobel en un nemátodo. Entonces, en esos estudios, ellos mostraron que se podía alimentar al nemátodo con bacterias transgénicas que producían ARN específico para genes del nemátodo, y eso afectaba la expresión de los genes y afectaba el desarrollo de los nemátodos. Entonces empecé a pensar en la idea de adaptar este concepto para convertir estos simbiontes en productores de ARN doble hebra
contra genes del vector. La idea era producir algo que fuera muy específico contra los genes de esa especie y poder reducir el potencial de resistencia usando varios genes blanco. Aquí solo para los que no conocen sobre la interferencia de ARN, es un método que se ha descrito muy ampliamente en muchos organismos, un método de control de expresión. Se cree que viene de es una estrategia celular para prevenir que los virus se repliquen adentro de la célula. Y contiene varios complejos proteicos que van a ayudar a prevenir que el ARN de esos virus, en teoría, se convierta en proteínas, porque logran romper las cadenas de ARN de forma específica. Se ha descrito que el ARN interferencia puede ocurrir de forma endógena, es decir, se producen adentro de las células como ocurriría en una infección de virus. Se producen los fragmentos de ARN doble hebra pequeños, que son los que son específicos y logran luego bloquear la traducción de esos fragmentos. O puede ser exógena, y esto significa que viene el ARN, se adquiere de afuera de la célula. Y en algunos modelos muy bien descritos, como el de los nemátodos, existen proteínas específicas que transportan el ARN doble hebra. En insectos todavía hay muchos estudios al respecto porque parece que no es un solo mecanismo. Entonces, la idea es que podemos tomar fragmentos de ARN específicos para los genes de los mismos insectos y hacer estas doble hebras de ARN artificiales usando las bacterias, para que al alimentar a los insectos con estas bacterias, el ARN de doble hebra entre por la vía exógena a las células y active un silenciamiento de los ARNs del mismo vector. Entonces, tenemos aquí el nuevo concepto que desarrollamos a partir del concepto que tenía mi jefe del postdoctorado, y es el silenciamiento de una proteína en uno de los vectores que teníamos aquí en Guatemala, Rhodnius prolixus. Yo escogí esta proteína porque en la época en que empecé este proyecto todavía no había secuenciación del genoma, ahora ya contamos con eso. Había muy pocas secuencias de genes descritos para esta especie, principalmente venían de grupos en Brasil, que eran los que más estaban estudiando Rhodnius. Lo que yo encontré fue una proteína que se llama Rhodnius Heme Binding Protein, o RHBP, que le da un color rojo muy distintivo a los huevos de esta especie. Y mi hipótesis era que yo podía producir bacterias transgénicas que produzcan ARNs para este gen y que podríamos ver el fenotipo viendo que los huevos sean blancos o reducción de cantidad de huevos. Esta proteína entra al huevo, es producida por la hembra, entra al huevo y lleva grupo hemo para llevar hierro a los embriones. Entonces, es una proteína importante en el desarrollo de los embriones. Y la idea era usar las bacterias simbióticas porque estas se replican adentro del intestino bastante a una concentración que llega a más de 10 a la 6 por mililitro, 10 a la 6 CFUs por mililitro. Entonces, yo estaba considerando que estas iban a producir suficiente ARN para producir un silenciamiento. Para hacer este estudio empezamos con una prueba de concepto con una bacteria E. coli, que es la misma que utilizaron el grupo que obtuvo el premio Nobel con el nemátodo, con C. elegans. Es la misma cepa que está mutada para producir ARN doble hebra a mayor concentración. Entonces alimentamos hembras de Rhodnius prolixus de forma artificial con sangre que contenía la bacteria transgénica, la E. coli, y luego vimos en 20 días que estas chinches ponen huevos, vimos cuántos huevos ponían. Y entonces vimos que tenemos aquí los controles en negro.
Son controles que recibieron solo sangre o bacterias sin producción de ARN doble hebra o produciendo una ARN doble hebra no específico al insecto. Y aquí abajo vemos varias concentraciones de E. coli que producen ARN doble hebra para la RHBP. Y sí vimos una reducción de aproximadamente la mitad de los huevos que se producen normalmente. Y también algunos de estos huevos que las hembras ponían ya eran blancos, no eran rojos. Entonces, esto nos mostró que el sistema estaba funcionando. Luego hicimos lo mismo para otro gen importante en el desarrollo de los insectos, que es la catalasa. También vimos un efecto significativo en la producción de huevos. Y pues entonces queríamos transferir esta tecnología a usar las bacterias simbióticas de de Rhodnius prolixus, que se llaman Rhodococcus rodney. Esta bacteria se puede transformar relativamente fácilmente con un sistema que se integra al genoma. Y nosotros le colocamos, en este caso era un pedazo pequeño de la ARN doble hebra, lo que le llamamos un hairpin, que es una horquilla. Teníamos control otra vez, todos los que están en negro son los controles. Y vemos que con esta bacteria también vimos una reducción a la mitad de la producción de huevos, el fenotipo esperado. Y también vimos silenciamiento de la expresión del gen. Entonces, con esto logramos demostrar que podemos usar bacterias simbióticas transgénicas para afectar la producción de huevos en estos insectos. Y en teoría esto se podría utilizar como un insecticida muy específico, porque incluso este tipo de gen solo se encuentra en Rhodnius, no se encuentra en otros triatominos. Sin embargo, cuando empecé a pensar en esta estrategia, cómo se iba a implementar, una de las restricciones o limitaciones que hemos visto es la parte de regulación de uso de microorganismos transgénicos en el medio ambiente. Entonces empecé a pensar cómo podía reinventar un poco la idea. Esta es una cita de Linus Pauling, que dice que la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas y descartar las malas. Y entonces seguí pensando en otras estrategias que pudieran ser implementadas con esta misma tecnología. Y me surgió una idea por interacción con diferentes grupos, ya que podríamos utilizarla para trabajar con control de vectores como el que transmite la malaria. Y aquí tenemos una plaga agrícola que se encuentra aquí en Guatemala, Anastrefa ludens. Entonces empezamos a pensar en cómo se podría adaptar esto a un método de control que ya ha sido utilizado por muchos años en insectos, en moscas del Mediterráneo, que es la técnica del insecto estéril. En esta técnica se hace una producción masiva de insectos, tanto machos como hembras, en un ambiente de fábrica. Y luego se separan los machos, se irradian con una radiación, usualmente son rayos gamma, pero también se pueden usar rayos X. Y luego estos machos se pueden liberar al medio ambiente, ya están esterilizados. Y cuando copulan con hembras, las hembras no van a poder producir progenie. Entonces, este método se puede utilizar para suprimir poblaciones. Ha sido utilizado en islas para control de mosquitos y ha sido utilizado por muchos años en Latinoamérica para el control de plagas agrícolas como la cocleomia, que es el barrenador del ganado, que fue realmente erradicado de Centroamérica y de Norteamérica utilizando esta tecnología. Y Moscamed, que es una de las plagas agrícolas, también es controlada actualmente por esta metodología. Entonces, para poder trabajar con la esterilización de este tipo, una de las estrategias que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que poder separar hembras y machos. Y tenemos que también esterilizarlos. Sin embargo, en el caso de los mosquitos, la radiación afecta su habilidad de sobrevivir en el medio ambiente.
Entonces, con mosquitos es un poco más difícil que como ha sido hasta ahora con las moscas de la fruta. Entonces, hubo un estudio que se publicó hace unos años de un grupo en Canadá que estaba proponiendo utilizar interferencia de ARN para esterilizar machos, utilizando ARN interferencia contra genes de desarrollo de espermas. Y también propusieron que se podrían separar, eliminar a las hembras de la producción para poder liberar solo machos, también haciendo interferencia de ARN de genes que están específicos para la hembra. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar un proyecto en colaboración con los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos para desarrollar una estrategia para el control de anófeles, que es un mosquito que transmite la malaria. Para poder hacer eso, teníamos que primero encontrar los genes específicos de las hembras y teníamos que también encontrar genes de espermatogénesis. Nosotros estamos trabajando con Anopheles gambie en los Estados Unidos porque ese es uno de los principales vectores de África. Y aquí en Guatemala en particular tenemos otra especie que se llama Anopheles albimanus. Entonces estamos tratando de desarrollar algunos instrumentos para trabajar con esta especie. Realmente la mayoría de los estudios genéticos que hay son con Anopheles gambie por la gran importancia que tiene la malaria en África. Y para Anopheles albimanus, que es una especie de esta región, realmente hay muy poco publicado. Pero afortunadamente hay un grupo en Notre Dame que estuvo trabajando en un proyecto muy grande para secuenciar los genomas de muchos vectores. Y eso incluyó el genoma de Anopheles albimanus. Y hubo un estudio reciente que hizo un análisis transcriptómico de Anopheles albimanus, viendo la expresión de genes en hembras y machos. Entonces empezamos a utilizar estas bases de datos para diseñar algunos genes, algunos sistemas de genes que pudiéramos bloquear usando interferencia de ARN. Tanto genes de desarrollo sexual como de desarrollo reproductivo. Entonces, hicimos extracción de ARN, luego producción de ADN copia, cuantificación de ARN usando qPCR y encontramos luego los genes que queríamos estudiar. En el primer estudio que hicimos fue con Anopheles gambie y en este había más datos publicados. Y aún así encontramos que lo que estaba publicado para uno de los genes que estábamos estudiando, que se llama double sex, que es el gen que determina si un mosquito se vuelve macho o hembra, encontramos que había un error en la anotación y que la especie que se había anotado realmente era Stephensii y no era gambie. Entonces tuvimos muchos problemas para poder diseñar los cebadores para poder amplificar los genes de gambie porque estaba mal anotado esto. Pero después de mucho probar, logramos encontrar el gen que es específico para las hembras. Vimos aquí en pupas y en adultos una banda específica para las hembras. Se vio que había una sobreexpresión en adultos comparado con pupas y larvas. Y vimos también que se expresaba bastante más en las glándulas salivales de la hembra cuando lleva 5 días de haber emergido. Entonces vemos que tiene una relación con desarrollo sexual y entonces diseñamos la estrategia para expresar este ARN doble hebra en bacterias transgénicas y alimentamos a las larvas con estas bacterias transgénicas. El primer estudio que hicimos fue de expresión y vimos que en efecto al alimentar las larvas veíamos que en el adulto había una reducción de la expresión. Y luego en el desarrollo vimos que había un efecto de reducción del desarrollo de las hembras. Entonces aquí vemos los machos, las pupas machos, los grises el control, el verde el que recibió la ARN doble hebra. Y vemos que no hay cambio en los machos, pero sí hay una reducción significativa en las hembras.
Y en esta otra gráfica vemos en el desarrollo de adultos lo mismo, en los machos no hay cambio, mientras que en las hembras sí vemos un efecto. Entonces, ya habiendo desarrollado esto con Anopheles gambia, empezamos a trabajar con Anopheles albimanus porque nuestro interés es desarrollar estrategias para un vector de Guatemala. Y lo que encontramos fueron varios genes que se han reportado en la literatura que pueden usarse en diferentes organismos para desviar el desarrollo sexual. Uno es Transformer 2 y el otro es Double Sex. De nuevo, el mismo gen que habíamos estudiado con Anopheles gambia. Y vimos, por ejemplo, cómo se expresan ambos durante el desarrollo entre las larvas, las pupas, hembras y macho, y adultos, hembras y macho. Vemos que no hay una diferencia significativa en expresión. Transformer 2 es un gen que controla a Double Sex. Entonces, este gen se está expresando consistentemente en todos los estadios. Pero vemos aquí que Double Sex sí tiene un cambio de expresión según si es hembra o macho y según el estadio. Entonces, Double Sex hay un incremento de expresión significativo en las pupas hembras. Y luego tenemos dos versiones del gen que se expresan en machos y hembras. Y lo que encontramos fue un poco diferente a lo que ya se había descrito para Anopheles gambia, y es que tenemos 3 isoformas. En gambia también hay una isoforma macho y una isoforma hembra, pero aquí vemos otras 2 isoformas para las hembras, una que le llamamos larga o long y otra corta o short. Y cuando hicimos los geles para poder ver la expresión de las 3 isoformas, lo que nos llamó la atención es que, por ejemplo, vemos aquí una de las isoformas se expresa en hembras y machos. Tenemos aquí pupas hembra, pupa macho, hembra adulto y macho adulto, y vemos que esas isoformas se está expresando en todos los sexos y en todos los estadios. Hay una isoforma que pareciera estar más expresada en las hembras adultos, y otra que vemos aquí que pareciera estar más expresada en pupas hembras. Entonces, nuestra sorpresa fue que este gen se comporta diferente en Anopheles albimanus comparado con gambia. Luego empezamos a estudiar los genes de espermatogénesis y encontramos, por ejemplo, estos son genes que ya se probaron en otros modelos que pueden usarse para hacer interferencia de ARN y causar una reducción de producción de espermas en otros mosquitos, en Aedes. Y lo que vimos es, por ejemplo, este gen Bull parece que se expresa de la misma cantidad en todos los estadios, en pupas, en adultos. No hay un cambio de expresión según si se desarrollan sexualmente. Mientras que este otro gen que se llama Zero Population Growth se sobreexpresa en las hembras, principalmente en adultos. Así que empezamos ya a caracterizar varios de estos genes para poder evaluar, producir ARN doble hebra y poder causar silenciamiento y eventualmente esterilización de los machos. Y por último, este otro gen fue seleccionado porque había unos estudios previos que evaluaron el uso para hacer sistemas que se expresan solo en hembras, para hacer mosquitos transgénicos. Utilizan un promotor que se encuentra controlando la expresión de un gen de actina que está en el músculo del vuelo de las hembras. Este se ha usado para hacer mosquitos transgénicos por la empresa Oxitec. Entonces empecé a pensar que podríamos usar este gen para buscar también genes específicos de hembras y ver si podríamos silenciarlos en Anopheles albimanus. Y lo que encontramos fueron 2 genes diferentes de actinas con dimorfismo sexual en su expresión. Encontramos este que le llamamos male biased actin, que está sesgado hacia machos, y vemos que está sobreexpresado en pupas macho y en adultos macho, comparado con hembras. Y encontramos otro gen
que está sobreexpresado en pupas hembra y en hembras adultos. Entonces queríamos enfocarnos en este gen para hacer evaluación de interferencia de ARN. Confirmamos que ese gen sí se está expresando principalmente en el músculo de vuelo, lo que nos sugiere que sí es el ortólogo del gen del músculo de vuelo que se ha visto en otras especies. Entonces empezamos a desarrollar la estrategia de producir el ARN doble hebra para este gen. Se produjo la E. coli transgénica, se alimentó las larvas con la E. coli y luego se dejó que los adultos emerjan y evaluamos si volaban o no volaban. Y vemos los resultados de este estudio. Encontramos que cuando se alimentan con cualquiera de las dos formas del gen de la hembra que nosotros diseñamos, que le llamamos aquí Actin A y Actin B, que es el mismo gen, pero diferentes pedazos del gen. Lo que vimos es que sí afecta la capacidad de vuelo de los machos y de las hembras, tanto de machos como de hembras. No es específico para las hembras. Y también afecta la sobrevida de los machos y de las hembras. Vemos aquí machos y hembras, el ciclo de desarrollo del adulto, que es de aproximadamente 25 días. Vemos cómo se reduce el tiempo de sobrevida significativamente, tanto en machos como en hembras, aquí en el rojo y el azul. En conclusión, tenemos nuevas estrategias para el control específico de vectores que van a ser necesarias para poder solventar el problema que va a venir en el futuro con lo que es resistencia a insecticidas. Nosotros estamos enfocándonos en la producción de ARN doble hebra como una estrategia para poder silenciar genes de forma muy específica. Pero los retos van a ser la producción industrial de estas bacterias transgénicas y la regulación de microorganismos transgénicos. Quisiera agradecerles por darle el agradecimiento a todos los que han participado en estos estudios. Esto es trabajo que viene dándose desde hace más de 10 años. Empecé en el 2007 con este estudio financiado por la CENACIT. Y se hizo en colaboración con muchos grupos en varios países, en Canadá, en Brasil. Trabajamos con personas de CDC, de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Más recientemente estoy empezando a trabajar con otro mosquito, con un grupo en Pavía, en Italia, con Aedes, lo que le llaman el tigre asiático, el mosquito tigre asiático, que es un vector que ha sido reintroducido o introducido a Guatemala recientemente. Tuvimos financiamiento de muchas diferentes fuentes, de la Agencia Atómica de Energía Atómica, de la Organización Mundial de la Salud, de Howard Hughes, en fin, tenemos financiamientos que han venido realmente por nuestros colaboradores que están en todas partes del mundo. Y aquí vemos parte del equipo que trabajó en diferentes aspectos que yo les presenté hoy, que están actualmente o ya terminaron sus doctorados o están en proceso de terminar. Y todos enfocándose en enfermedades vectoriales. Así que con esto termino la presentación de hoy y dejo el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pennington. En este momento tenemos aquí una pregunta. Tenemos a Segundo Alberto Vázquez, que nos comenta, cuando estaba hablando sobre la enfermedad del Chaga, dice, ¿es el problema de los gobiernos subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro? El Chaga es una enfermedad de la pobreza, por citar un ejemplo de tantas enfermedades que tenemos. Sin embargo, anteriormente fue la gripe H1N1 y hoy se presenta la pandemia. Curiosamente, el gobierno destina miles de millones y actualmente la tuberculosis u otras enfermedades o el alto índice de criminalidad mata más que este virus. Y dice, por lo tanto, la comunidad científica, ¿qué debería de hacer ante esta situación con respecto a las diversas enfermedades transmitidas por vectores para reducirlo y por ende mejorar la calidad de vida de los seres humanos? Gracias. Muy bien, gracias por la
por el comentario y la pregunta. Sí, estas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, sí recibió bastante apoyo del gobierno para poderla controlar al principio de este siglo. La mayor parte del financiamiento venía de donaciones de Japón, pero obviamente el país puso los fondos para todo lo que era el recurso humano que realizó el trabajo de rociamientos. Y eso demuestra que un país, cuando se lo propone, cuando hay una meta clara, puede lograr grandes cosas. El haber logrado eliminar Rhodnius prolixus fue realmente un gran logro. El problema de estos logros y de los éxitos es la paradoja del éxito, porque entonces empieza a haber menos financiamiento, ya que hubo un proceso de control, se empiezan a desmantelar los programas de control y hace unos años, cuando estábamos en vías de declarar eliminado Rhodnius prolixus, encontró el ministerio unas casas en unas comunidades en Chiquimula que eran positivas para Rhodnius. Y tristemente el país ni siquiera contaba con insecticidas para poder rociar esas casas. Entonces se tuvieron que pedir prestado el insecticida a Honduras. Esa es una muestra de cómo el éxito de un programa puede llevar a un debilitamiento más adelante. Realmente lo más importante de este tipo de enfermedades actualmente es que hayan grupos estudiándolas aquí en Guatemala, porque lo que no conocemos no lo podemos controlar. Entonces, la comunidad científica es la que tiene que tomar el liderazgo para poder evidenciar los problemas y proponer soluciones. Muchas gracias, doctora Pennington. Aquí tenemos únicamente un comentario de Olga Torres, quien dice: excelente trabajo y felicitaciones a la doctora Pennington y a su equipo. Es importante las estrategias para combatir el dengue y el dengue hemorrágico, entre otras. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas ni más dudas. Únicamente me queda a mí poder agradecerle su tiempo, el poder compartir con nosotros su conocimiento, y realmente espero que podamos contar con usted en futuros congresos. Y muchísimas gracias. No sé si tiene algunas palabras de despedida para el público. Sí, muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Y quiero felicitar a los organizadores de este congreso porque ha estado muy bien organizado. Realmente es un ejemplo a seguir para futuros congresos y espero que podamos ver otro igual o incluso más grande el otro año. Gracias. Ok, tenemos aquí justamente una pregunta de último minuto y Paulo Juárez nos dice: excelente charla, gracias doctora Pennington, es un gran gusto ver cómo el proyecto ha avanzado desde el 2007. Mi pregunta consiste sobre la interacción de las bacterias con el vector. Según entendí, la cepa de E. coli que ha utilizado está optimizada para producir ARN doble hebra, pero ¿podría haber estrategias para aumentar el delivery de estos ARN de interferencia? Sí, gracias, Paulo. Paulo fue uno de mis estudiantes haciendo la tesis de pregrado y está ahora en Francia trabajando ya con su doctorado. Paulo, nosotros hemos desarrollado un sistema para que las bacterias puedan expresarlo usando una horquilla en vez del ARN largo. Tiene una estructura secundaria que le da más estabilidad al ARN. Entonces no es necesario mutar las ARNasas que tienen las bacterias normalmente. Eso ha funcionado con el caso de Rhodnius prolixus y a futuro sería algo que habría que desarrollar para el sistema de anófeles. Pero sí, muy buena pregunta, gracias. Gracias. Ahora sí, llegamos al final de esta conferencia. A no ser que alguien más tenga aquí alguna duda, la puede hacer en el chat. Únicamente les quiero comentar a todos nuestros invitados que en este momento en el chat general se acaba de pasar un link que los va a llevar a un Google Form. Por favor, llénenlo para poder calificar este congreso.
y de esta manera puedan acceder a su diploma de participación. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por todo y por estar con nosotros y esperemos verla pronto. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un exitoso día. Muchísimas gracias. De acuerdo.